Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el sermón de la semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laivi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. Señor, gracias por el tiempo de adoración, de intimidad contigo que nos prepara para la exposición de tu palabra. De esa misma manera que te cantamos, de esa misma manera queremos escuchar lo que tú tengas que decir en la mañana de hoy. Tú has convocado a tu pueblo en este lugar y has convocado a otras porciones de ese mismo pueblo a lo largo de los continentes en la mañana de hoy, no para que nosotros hablemos, sino para que tú hables, para que tú digas lo que tengas que decir por medio de una palabra que tú inspiraste y que nosotros debemos prestar atención, obedecer y ser bendecido por ella. En esta mañana yo te pido que tú puedas refrescar la mente y las ideas de aquel que ha de predicar tu palabra, de manera que tu pueblo pueda ser visitado por ti, también de manera fresca, y que no haya una persona que no haya escuchado de parte tuya, por medio de tu palabra, a través de tu espíritu, que no haya algo en nosotros que cambie en la mañana de hoy al escuchar tu palabra. Gracias por darnos el pan de vida, el pan que alimenta nuestra alma, además del pan físico que todos los días tú provees. Mira la necesidad de cada quien y ministrale conforme a donde cada uno de nosotros está. Que tu palabra sea propicia para cada uno, conforme a no solamente su necesidad, pero el propósito que tú tengas para con ellos en esta mañana. En Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén, amén. Bendiciones. Te invito a que abras la palabra de Dios o la enciendas. Los niños, todos los domingos el pastor se olvida, por lo menos este pastor se olvida. Pero qué bueno que hay gente que nos recuerda, hay niños que nos recuerdan. Es el tiempo de ir a su área de instrucción. Mientras ellos salen, tú puedes ir ubicando el texto de primer libro de Reyes, capítulo 8. Vamos a continuar con esta oración que Salomón hizo al inaugurar el templo que Dios mismo le había pedido que fabricara. Y en ocasión de su dedicación, Salomón hace una oración extraordinaria que ya cubrimos en gran parte en una primera mitad del mensaje. Esta es la segunda porción de ese mensaje. Un mensaje que titulamos Orando por la Nación. Segunda parte. Y el mensaje de hoy va a estar arraigado en el versículo 44 hasta el 61. Y el 44 y el 45, como ya veremos, será resumido por razones que explicaré más adelante. Pero ahí estamos. Primera de Reyes, capítulo 8. Yo quiero iniciar este mensaje diciendo algo parecido a lo que dije en el primero, y es que no creo que sea un secreto para ninguno de nosotros que las naciones hoy en día están en medio de un caos. Un caos que tiene diferentes niveles, diferentes grados, dependiendo del continente o el país de referencia. Y que ese caos, dependiendo de la noticia que estés leyendo o que estés viendo, parece ser moral en un caso, social, político, económico, educacional y aún climático en algunas ocasiones. Y alguien pudiera estar pensando y decir, bueno, las naciones siempre han estado en un estado caótico más o menos igual. La verdad es que ahí hay cierta verdad, porque después de la caída el mundo nunca ha estado en armonía,
Pero la historia nos recuerda que hay periodos y hay momentos de mayor descomposición, confusión que otros. Puedes pensar en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, puedes pensar antes y después de la pandemia, pero hay algo nuevo. Hay algo nuevo en ese caos, entendemos algunos de nosotros. Por un lado, el caos parece ser generalizado. En segundo lugar, creo que hay una gran cantidad de personas, la mayoría, que no está percibida de que realmente algo diferente está ocurriendo, que hay como una especie de ciclón social a nivel mundial. En tercer lugar, yo creo que también leyendo y oyendo que muchos están más o menos contentos con esa descomposición. En último lugar, que quizás sea lo más importante, algo que es nuevo es que los fundamentos están siendo destruidos. Piensa por un momento la diferencia entre experimentar un terremoto en el décimo piso de un edificio y que haya un defecto de construcción a ese nivel versus experimentar el mismo sismo con un defecto de construcción grave a nivel de la zapata. Esa no es la misma cosa, la experiencia no es la misma, probablemente la suerte del edificio no sea igual. Y yo creo que entonces es tiempo de hacernos la misma pregunta que el rey David se hizo en un momento dado. El padre de Salomón, que hizo esta oración que vamos a abordar en un momento. Salmo 11:3. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Y la respuesta a esa pregunta no es simple. Pero yo creo que no es simple porque tiene múltiples aristas que pudiéramos mencionar. Pero yo creo que hay algo que es prioritario, hay algo que siempre debiera ser lo primero que ese justo hace, independientemente de las circunstancias, y es orar. Orar por justicia. Orar por sabiduría, orar por discernimiento, orar por arrepentimiento, por perdón personal y aún nacional, como lo hizo Daniel y como lo hizo Nehemías en su momento. Lamentablemente, cuando alguien nos pide que oremos y decimos sí, voy a orar por eso, lamentablemente con cierta frecuencia eso es más como un cliché. Porque luego nos olvidamos y no oramos. Y pensando en la nación, porque recuerda, este mensaje es Orando por la Nación, parte 2. Pensando en la nación, piensa por un momento, por cada vez que te has quejado por algo que no está bien en tu nación, ¿cuántas veces has orado por la misma nación? Como, bajó duro, pastor. Pero esa es la realidad. A nosotros se nos olvida que orar no es un sacrificio, es un privilegio. Poder hablar con el Creador del universo a cualquier hora, en cualquier día, en cualquier lugar, en cualquier estado de ánimo, independientemente del estatus social, económico, educacional, del idioma, de la facilidad con el idioma. Eso, yo no sé si hay mayor privilegio que eso. Y sobre todo cuando piensa que Él te escucha, número 2, que Él va a responder, y número 3, que cuando responda será mejor que tu oración. Ahora, orar implica no solamente hablar con Dios, implica creerle a Dios, creer sus promesas, creer su control providencial, pero también implica esperar en Dios. Porque ¿por qué voy a orar si después que ore voy a actuar y no voy ni siquiera a esperar lo que Él tenga que hacer? A veces me imagino, no digo que ocurra así, pero a mí me imagino que estamos orando y entonces cuando terminamos decimos, bueno, en el nombre de Cristo, amén, me voy, y Dios como que pudiera decir, espérate, pero no te he dicho nada. Pero ya me fui. Una ilustración. Menciono todo eso porque el rey Salomón tuvo el privilegio
el encargo de parte de Dios de construir un templo que su padre había querido construir y Dios se lo prohibió, como hablamos. Y él construye el templo y llega el día en que se va a dedicar el templo. El arca del pacto es traído, ¿verdad?, a este nuevo templo. Hubo todo tipo de celebración, 7 días de celebración, más de 100,000 sacrificios. Y yo he querido escoger la oración de Salomón como parte de esta serie sobre la oración que hemos titulado Orando con los héroes de la fe. Y de manera particular, el mensaje anterior y haberlo titulado Orando por la nación, porque yo creo que en la palabra hay mucha enseñanza para nosotros acerca de cómo orar. Está ahí, pero no la vemos. En esta ocasión, Salomón no toma asuntos personales para orar. No, Salomón piensa en la nación y ora por la comunidad entera. Y él tiene 7 motivos de oración, de los cuales cubrimos 5 la vez anterior. Salomón oró por justicia, los estoy resumiendo. Oró por la seguridad de la nación. Oró por misericordia en caso de que condiciones climáticas de la nación de Israel fueran el resultado del juicio de Dios, como pasó en los tiempos de Elías, donde por 3 años y medio no llovió y finalmente Elías oró y volvió a llover. Oró por la intervención de Dios en caso de plagas y pestilencias que afectaron a la nación otra vez como consecuencia de su pecado, como leemos en Oseas 4. Y de manera particular oró para que el favor de Dios estuviera con el extranjero en Israel. En un momento donde Israel veía a los gentiles casi como ciudadanos de segunda clase o seres humanos de segunda clase. El extranjero que esté en República Dominicana, el colombiano, el venezolano, el boliviano, el cubano, el haitiano, el puertorriqueño, el mexicano, el norteamericano, que el favor de Dios de manera especial descanse sobre él. Y vimos todo eso la vez anterior. La 6ª petición de Salomón la voy a resumir en un minuto porque Salomón ya oró por esto. Aparece en los versículos 44 y 45, donde él vuelve a pedir protección para la nación si sale en batalla y está teniendo dificultad y está siendo derrotado, que Dios y si ellos se arrepentían en medio de la batalla, que Dios los protegiera y los perdonara y le hiciera justicia. De manera que hoy nosotros nos vamos a concentrar en el resto del texto de la oración, pero la vamos a dividir en 2. La primera parte es la conclusión de la oración de Salomón, versículo 46 al 53, creo yo. Y la segunda parte es la bendición de Salomón para la congregación o para la asamblea. De manera que con eso yo quiero invitarte a que tomes la palabra, primer libro de Reyes, capítulo 8, comenzando a leer en el versículo 46. Cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque, y estés lleno de ira contra ellos, y los entregues delante del enemigo, y estos los lleven cautivos a la tierra del enemigo, lejos o cerca, si recapacitan en la tierra donde hayan sido llevados cautivos, y se arrepienten, y te hacen súplica en la tierra de los que los llevaron cautivos, diciendo: hemos pecado y hemos cometido iniquidad, hemos obrado perversamente. Si se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma en la tierra de sus enemigos que los llevaron cautivos y oran a ti vueltos hacia la tierra que diste a sus padres, hacia la ciudad que has escogido y hacia la casa que he edificado a tu nombre, entonces escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y hazle justicia. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Todas las transgresiones que hayan cometido contra ti, y hazlos objetos de compasión ante los que los llevaron cautivos, para que tengan compasión de ellos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad,
que sacaste de Egipto de en medio del horno de hierro. Que tus ojos estén abiertos a su súplica o a la súplica de tu siervo y a la súplica de tu pueblo Israel para escucharlos siempre que te invoquen. Pues tú los has separado de entre todos los pueblos de la tierra como tu heredad, como lo dijiste por medio de tu siervo Moisés cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Dios. En esta última petición, en la oración, tú puedes ver que Salomón estaba consciente de la historia pecaminosa del pueblo. Estaba consciente de la tendencia continua de ese pueblo a alejarse de Dios. Al mismo tiempo reconoce la pecaminosidad de todo ser humano. Y al mismo tiempo reconoce que Dios en su santidad aborrece el pecado y por tanto se aira contra el pecado y el pecador, porque al final el pecado no es un ente, es una cosa que se hace. Y de ahí que él diga, cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque. ¿Notaste que Salomón no dice si pecan contra ti? No, él asume que van a pecar, lo asume por dos razones. Él conoce la historia, él conoce el tiempo de los jueces, él conoce que por 350 años este pueblo estuvo pecando, siendo oprimido, clamando a Dios, siendo liberado, y otro ciclo más, y 350, casi 400 años pasaron en ese teje-maneje, como decimos nosotros. Él conoce esa historia, pero él también conoce la carne del ser humano. Dice cuando ellos pequen. Es como que él sabe, esto va a volver a ocurrir. Y él anticipa que cuando eso vuelva a ocurrir, si el pueblo se arrepiente, él está pidiendo que Dios les oiga. Y entonces hay como una especie de paréntesis en nuestras Biblias, por lo menos, dice, porque no hay hombre que no peque. Esta es la realidad tuya y mía. Y si eso es cierto, eso implica que la práctica del pecado, consciente o inconsciente, está en nosotros prácticamente todos los días. Y si eso es cierto y lo es, entonces yo debiera cultivar la disciplina del arrepentimiento, como hemos estado hablando, de manera diaria, de tal forma que ella pase a ser parte de mi estilo de vida. ¿Por qué? Porque no hay hombre que no peque, porque yo no puedo vivir un solo día en conformidad completa a la ley de Dios, y porque Dios en su santidad se aira contra el pecado y el pecador. Y por eso es que Salomón dice, y cuando tú estés lleno de ira contra ellos y los entregue delante del enemigo, y esto los lleven cautivos a la tierra del enemigo, lejos o cerca. Salomón quizá no estaba completamente apercibido de lo que iba a pasar, pero él está orando proféticamente, porque eso es exactamente lo que ocurrió. El pueblo pecó y volvió y pecó y volvió y pecó, y Dios lo perdonó y volvieron y pecaron, hasta que finalmente el reino del sur es llevado cautivo, el reino del norte, es llevado cautivo a Asiria por los asirios, y luego las otras dos tribus del sur, el reino del sur o Judá, fueron llevados a Babilonia 100 y pico de años después. Y él está orando de que cuando ellos estén allá en tierra extranjera, si ellos oran y se arrepienten, estando allá, que Dios les escuche y les haga justicia. Ahora recuerda, esto fue escrito hace 3,000 años más o menos. De manera que nosotros tenemos, a la hora de predicar, tenemos que tomar el texto bíblico y traerlo a la congregación 3,000 años después, y al mismo tiempo tomar la congregación y traerla al texto bíblico 3,000 años antes. De manera que tenemos que encontrar una cierta aplicación para la iglesia hoy, que no sería si nosotros somos llevados por naciones extranjeras a lugares lejanos, pero más bien si la iglesia es perseguida en nuestros días como consecuencia de su pecado, sabiendo que no toda persecución ha sido consecuencia del pecado, pero reconociendo que sí pasó en el pasado
y que quizás en nuestros días el regreso de la persecución se deba al pecado de su iglesia. O si lo pensamos en términos individuales, como no somos una nación, si yo pienso en mí mismo, como no soy una nación, ¿cuál es la aplicación de ese texto? Bueno, una nación extranjera quizás no sea la que me oprima, pero mi propio pecado me oprime. Me hace cautivo. Me quita la libertad que Cristo compró. Mi propio pecado me hace sufrir, me puede enfermar emocionalmente, espiritualmente, físicamente, reconociendo que no todo sufrimiento, del tipo que sea, es secundario a mi pecado. Obviamente no es así. Pero como dijimos 2 semanas atrás, el pecado nos daña más de lo que nosotros nos percatamos. Salomón, el hombre más sabio que haya pisado la tierra en ese momento caminando con Dios, tiene el discernimiento, la sabiduría para recordar la historia del pueblo judío, recordar que no hay hombre que no peque, recordar la santidad de Dios porque Él se aira contra su pueblo y por tanto, en vez de pedirle a Dios que le dé la fortaleza a su pueblo para mantenerse en santidad, lo cual Él sabe que se requiere, pero al final todavía no lo van a lograr completamente. Salomón apela a la misericordia de Dios, al carácter de Dios. Pero mientras apela al carácter de Dios, Salomón también reconoce que a pesar de que Dios tiene gracia y tiene misericordia y es infinita, hay ciertos requisitos que tú y yo debemos cumplir y que el pueblo en esa ocasión necesitaba cumplir. Escucha a Salomón. Si recapacitan en la tierra donde hayan sido llevados cautivos y se arrepienten y te hacen súplica en la tierra de los que los llevaron cautivos, diciendo, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos obrado perversamente. Si se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma, en la tierra de sus enemigos que los llevaron cautivos, y oran a ti, vueltos hacia la tierra que diste a sus padres, hacia la ciudad que has escogido y hacia la casa que he edificado a tu nombre. Salomón entonces dice, si hacen eso, ¿qué cosa? Si recapacitan, si se arrepienten, si suplican, si oran, reconocen su pecado. ¿Qué tanto tengo yo que reconocer mi pecado a la hora de un verdadero arrepentimiento? Bueno, Salomón dice, si ellos oran diciendo, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos obrado perversamente. ¿Cuándo fue la última vez que en una confesión con Dios tú le llamaste a tu pecado perverso? Yo reconozco que eso es una palabra fuerte, yo reconozco que eso no es algo que yo quisiera pronunciar con frecuencia de mi propio pecado, pero al mismo tiempo, de un tiempo para acá, es algo que yo quiero incluir en mi vocabulario, porque eso es como es delante de la santidad de Dios, es perverso, el pecado que sea. Y la manera como Salomón oró es exactamente la manera como Daniel en el exilio y Nehemías en el exilio. Esto es como una oración profética, exactamente de la misma manera como esos dos hombres de Dios oraron antes de que Dios dijera, ok, nos vamos de regreso a Jerusalén. Tal cual Salomón oró. Ellos estaban en el cautiverio y Daniel y Nehemías oraron en un momento dado y le dicen, Dios, nosotros, yo y mi pueblo hemos pecado contra ti y hemos cometido iniquidad y hemos obrado perversamente. Los héroes de la fe concuerdan en cómo llamar al pecado. Ahora, ¿notaste algo? Cuando Salomón dice, si ellos se arrepienten y dicen, recuerda que la palabra está inspirada verbalmente, palabra por palabra. Y dicen, Señor, perdónanos, yo sé que hemos pecado. No, y dicen, hemos cometido iniquidad. Le ponen nombre a su pecado. Hemos obrado perversamente. Ahí no hay un si esto o aquello. Y ellos también pecaron, Señor. Míralo a ellos también. Ahí no hay pero, Señor, esta es la primera vez, yo nunca había hecho eso.
En inglés la frase es no if, ands, and buts. No if, sí, and, y, or buts. Peros, nada de eso. En buen dominicano, si se arrepienten y hablan a ti sin pelo en la lengua, diríamos nosotros. Y, versículo 48, porque hay requisitos, ¿verdad? Dios es misericordioso, pero hay una parte que a mí me toca. Y si se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma. Salomón no dice si se vuelven a ti y lo deja ahí. Salomón tampoco dice si se vuelven a ti de corazón. No, con todo su corazón. Con toda su alma. Ese todo y toda, que no tiene nada que ver con la identidad de género, es todo corazón y toda su alma. Está ahí por inspiración divina. Salomón reconoce, y tú y yo tenemos que reconocerlo también cuando estudiamos la palabra, que es posible arrepentirnos parcialmente, entre comillas. Cuando nosotros nos arrepentimos de lo que sea y continuamos deseando lo que estamos pidiendo, revelamos que nuestro corazón está dividido y nuestra mente también. Ya Cristo había revelado, no puede servir a dos señores. Y cuando él dijo eso, usó el dinero como referencia, pero dos señores son básicamente Cristo como Señor absoluto y luego otra cosa, otro pecado que yo anhelo, que yo mantengo, que yo adoro. No puede servir a los dos al mismo tiempo. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo dice en Romanos 6:11 que nos consideremos muertos al pecado. No es que el pecado no está en mí, no es que el pecado no está vivo en mí, no es que te considere muerto. En otras palabras, considera que el pecado sea muerto de tal forma que tú no tengas que ceder, ni ceda, ni quieras ceder a las demandas que el pecado en ti te hace. Considéralo muerto. Pues ya Cristo murió por tu pecado. El arrepentimiento, entonces, es más que un sentimiento. Es más que una decisión. Es una muerte. Es una muerte a algo que yo deseo, pero que no puedo tener. Y si eso que yo deseo, pero que no puedo tener, es algo que Dios no me quiere dar, mi mente y mi corazón permanecen divididos. Y esa división engendrará frutos y malos frutos. Permíteme personificar el pecado, como Pablo lo hace en un momento dado. Ya yo he hecho esto otras veces, pero en esta ocasión permítemelo hacerlo una vez más. Pablo dice que el pecado me engañó, como si fuera una persona. Y dice incluso el pecado me mató, de nuevo, como si fuera una persona. Entonces permíteme hacer lo mismo. Yo voy a personificar el pecado. Debilitar el deseo pecaminoso no es suficiente. ¿Tú sabes por qué? Porque el pecado tiene forma de cómo ejercitarse otra vez. Él va al gimnasio y fortalece sus músculos. Bueno, pastor, entonces yo lo que creo que debemos negar el pecado. No es suficiente tampoco. Porque el pecado tiene su forma de reaparecer para que yo lo afirme en otras circunstancias. De manera que aquí no estuvo bien, pero aquí sí está bien. Tampoco entonces lo puedo negar. Alejarme del pecado tampoco es suficiente. ¿Sabe por qué? Porque el pecado tiene su forma de cuando yo me alejo, tiene su forma de él acercarse a mí. En la personificación de ese pecado. No puedo tomar el pecado y debilitarlo tanto que lo pongo en cuidado intensivo y en respiración artificial, porque el pecado es de tal naturaleza que él tiene forma de salir del respirador hasta que le den de alta y volver a encontrarse conmigo. La única manera de lidiar con él es matándolo. Si lo dejo vivo, él vuelve a salir de la hospitalización.
Es parte de lo que yo he llamado en otras ocasiones la anatomía y la fisiología del pecado, la estructura y el funcionamiento del pecado en ti y en mí. Habiendo dicho todo eso, es impresionante la gran preocupación que Salomón exhibe por ese pecado en su pueblo. Él no está pensando en él en este momento, aunque él es parte de esa comunidad. Él está pensando en ese pueblo y le dice y muestra esa preocupación delante de Dios a favor de ellos, no importa dónde ellos estén. Para que de alguna manera Dios pueda tener misericordia de ellos, pueda tener compasión de ellos. Si ellos oran vueltos hacia la ciudad y hacia el templo que te he edificado, esa era la manera de hacerlo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque como Dios estaba en el templo, entonces la idea era que tú te arrodillabas en dirección a Jerusalén y al templo cuando fueras a orar, pero nosotros somos hoy ese templo, de manera que nosotros inclinamos nuestra mente y corazón hacia Dios y Él nos oye. Ahora, escucha el corazón de Salomón hablándole a Dios a favor de su pueblo. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. ¿Qué tú quieres que le perdone, Salomón? Todas las transgresiones que hayan cometido contra ti. ¿Sobre qué base? Y hazlos objetos de compasión ante los que los llevaron cautivos, para que tengan compasión de ellos. ¿Por qué? Porque ellos son tu pueblo y tu heredad que sacaste de Egipto, de medio del horno de hierro. Que tus ojos estén abiertos a la súplica de tu siervo, a la de él y a la súplica de tu pueblo Israel, para escucharlos siempre que te invoquen. Pues tú lo has separado de entre todos los pueblos de la tierra como tu heredad, como lo dijiste a Moisés por medio de tu siervo Moisés cuando sacaste a nuestros padres de Egipto. Oh Señor Dios. Salomón apela al carácter de Dios y le pide que tenga compasión de ese pueblo pecaminoso. En la historia del pueblo no había nada merecedor de méritos. En tu historia no hay nada merecedor de mérito, no importa lo bueno que hayas obrado, aún en los caminos de Dios no hay nada que merezca mérito, de manera que a la hora de confesar ni apele a méritos, ni apele tampoco a circunstancias que pudieran disminuir el peso de tu pecado, circunstancias atenuantes. No, empeoramos el pecado cuando hacemos eso. No, Señor, lo que pasa es que ella o él o la otra o el prójimo, el vecino, el pastor, la oveja, el hermano. No. Entonces, ¿a qué apelo, pastor? A la misericordia de Dios. Únicamente. En este momento en que Salomón está caminando bien con Dios, en que Salomón tiene sabiduría de lo alto, Salomón tiene mucho que enseñarnos acerca de la oración. Salomón ni siquiera ora por beneficio personal. Salomón está enfocado en el bienestar de la nación. Eso es una gran lección para nosotros. Para que cada vez que tú tengas algo de qué quejarte de la nación, o antes o después de la queja, ora por la queja y quizás si lo hace antes ni siquiera llegues a quejarte. Porque eso es como es. Y la circunstancia en medio de la cual te encuentres tampoco es accidental, es providencial. Ha sido orquestada por Dios para contribuir a la formación de la imagen de Cristo en ti. Entonces con eso nosotros terminamos de ver la séptima petición de Salomón, pero ahora viene como el final, y el final ha sido considerado como la bendición de Salomón sobre el pueblo. Y él comienza así, pero resulta que en medio de la bendición, como que la bendición vuelve y se convierte en una oración, pero yo te la voy a diferenciar en la medida que avancemos. Escucha ahora del versículo 54 hasta el 61. Cuando Salomón terminó de decir toda esta oración y súplica al Señor, se levantó de delante del altar del Señor de estar de rodillas con sus manos extendidas hacia el cielo. Recuerda que al principio vimos que Salomón estaba parado. En algún momento de la oración él se arrodilló.
siguió con las manos extendidas al cielo. Salomón está parado frente al altar de bronce, según leemos en Crónicas. Y se puso de pie, estaba arrodillado, se puso de pie y bendijo a toda la asamblea de Israel en alta voz diciendo: bendito sea el Señor que ha dado reposo a su pueblo Israel conforme a todo lo que prometió. Ninguna palabra ha fallado de toda su buena promesa que hizo por medio de su siervo Moisés. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros, como estuvo con nuestros padres, que no nos deje ni nos abandone, para que incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y para que guardemos sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos que ordenó a nuestros padres. Que estas palabras mías, con las que he suplicado delante del Señor, estén cerca del Señor nuestro Dios día y noche, para que Él haga justicia a su siervo y justicia a su pueblo Israel, según las necesidades de cada día, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios, no hay otro. Estén pues los corazones de ustedes enteramente dedicados al Señor nuestro Dios, para que andemos en sus estatutos y guardemos sus mandamientos como en este día. Cuando tú leas la palabra, si tú eres de los que usa lapicero o marcadores, trata de, antes de captar o entender el texto, de subrayar palabras que llamen la atención. Y sobre todo cuando encuentre verbos, porque los verbos, hemos dicho, ellos llevan la voz cantante, ellos te dicen de qué habla el texto. De manera que lo primero que Salomón hace es que él bendice a Dios. Él bendice a Dios, ¿por qué? Por haber dado reposo a su pueblo, por haberlo sacado de Egipto y haberlo llevado a la tierra prometida. Y esta fue la tierra de reposo, porque en Egipto eran esclavos. Él bendice a Dios por su fidelidad, porque ninguna de sus promesas habían fracasado, habían fallado. Dios ha prometido todo lo que le había dicho a ellos por medio de su siervo Moisés. Y yo creo que nosotros necesitamos cultivar cuando oramos, dice la palabra, cultivar al orar, la mención del carácter de Dios o de conectar nuestras oraciones al carácter de Dios, porque nos va a seguir ayudando a descubrir o a mejorar, a recordar el carácter de Dios, que finalmente es lo que a mí me cambia. Tú sabes que no es lo mismo dar gracias a Dios porque nos concedió algo, que dar gracias a Dios por su fidelidad al responder una de nuestras oraciones. Cuando yo doy gracias a Dios, yo pido algo en el día de hoy, mañana Dios me lo concedió. Ay, Señor, gracias, mira, ayer yo te pedí justamente eso y hoy me lo concediste. Mi beneficio está en el centro. Pero cuando yo le digo, Señor, gracias por tu fidelidad, porque tú prometiste que me ibas a oír. Y ayer yo te oré, me oíste y respondiste. Gracias por tu fidelidad hacia mi persona. Porque frecuentemente nosotros pensamos, estudiamos, leemos, escuchamos acerca de la fidelidad de Dios como un concepto teológico. Dios es fiel y de repente todo el mundo dice, aunque seamos infieles, eso nos gusta, nos encanta. Pero a mí se me olvida que yo necesito recordarlo todos los días. La fidelidad de Dios suple mis carencias. Dios promete llenar mis necesidades. Y las necesidades de mañana no las va a llenar hoy. Mañana no ha llegado. Por tanto, la necesidad tampoco ha llegado. Es como pedirle al anestesiólogo que te dé anestesia el día antes de la cirugía. No ha llegado. Y tú puedes ver aquí hacia el final de qué manera sale a relucir el corazón de Salomón en la conclusión que nos muestra la motivación de la oración. Escucha con cuidado ahora. No es lo mismo motivos de oración que motivación de la oración. Continuamente la gente me pregunta, o preguntamos en los días de oración, motivos de oración, y la gente comienza a decirnos, o tú respondes con algunos motivos de oración. Esa no es mi motivación. Esos son motivos de oración.
¿Cuáles fueron los motivos de oración? Yo te mencioné, te hice un resumen de los primeros 5. Protección para el pueblo, justicia, cambios climáticos, protección contra pestilencias. Esos eran los motivos, pero no la motivación. La motivación sale ahora. Pero déjame ilustrarte, porque quizás, como esto ocurrió hace 3,000 años y como que no lo puedo ver, quizás tú estás enfermo y alguien te dice, alguien me dice, pastor, ¿cómo yo puedo orar por usted? Bueno, órale a Dios que yo me sane. Eso es un motivo de oración. ¿Y para qué usted quiere que yo le pida que se sane? Bueno, es que, tú sabes, a mí no me gusta sufrir. Bueno y válido. A mí no me gusta. ¿A ti te gusta sufrir? Porque si te gusta sufrir, tenemos que darte consejería. Pero esa es la motivación. O sea que si Dios no me va a sanar, yo no tengo motivo de oración. En otras palabras, si yo no estoy en problema, yo tampoco tengo motivo de oración. Porque mi motivo de oración, ¿cuál es? Que me resuelvan los problemas. O que me saquen del problema. O yo pudiera decirme, estoy enfermo, yo quisiera que tú oraras, que Dios me sanara. Pero que si no, ya sea en la enfermedad o en la salud, yo pueda glorificar a Dios. Esa es la motivación de mi oración. Que yo pueda glorificar a Dios. Si me sane, o sea que, porque de lo contrario, si no me va a sanar, pues no ore, ¿para qué orar? Pues Él no me va a sanar. Escucha a Pablo, escribiendo a los Filipenses en 1:20. Aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Si tú lees el texto entero, dice que Pablo está diciendo, yo no quiero ser avergonzado, pero en el contexto es que yo no me avergüenzo del Evangelio. Y él está diciendo, no importa si el no avergonzarme del Evangelio me deja con vida, ya sea en la cárcel o no, o si me mata, no importa. Entonces, ¿para qué es que tú quieres que oremos? Para que Cristo sea exaltado. La motivación de Pablo es que Cristo sea exaltado. El motivo es que no me avergüenzo. Son dos cosas completamente diferentes. Y aquí tú puedes ver que las peticiones o motivos de oración de Salomón detrás tienen motivaciones. Por lo menos 3 que yo puedo identificar. Motivación número 1. Salomón pide que la presencia de Dios no sea parte de ellos. Y esta es la manera como lo hace. Versículo 57. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros, como estuvo con nuestros padres. Que no nos deje ni nos abandone. Yo quiero que tú los perdones, porque en el perdón tú te vas a mantener con ellos. Si no los perdonas, te vas a mantener lejos de ellos. Y nosotros necesitamos que tú estés cerca. Esa es la petición de Moisés en un momento dado, cuando Dios amenaza con que ya no iba a seguir con ellos hacia la tierra prometida y que ellos iban a seguir, pero con un ángel. Moisés le dice, Señor, mira, una petición un tanto atrevida. Señor, si es con un ángel, no, yo no. O sea, yo no hice compromiso con un ángel cuando yo salí de Egipto, poniéndole mis palabras. Si tú no vas a ir, mejor nos quedamos aquí mismo. En otras palabras, si tú no vas a dirigir nuestros pasos, mejor no voy. Si tú no vas a dirigir nuestras decisiones, entonces no vale la pena. Si tú no vas a revelar tu voluntad de alguna manera, entonces yo prefiero no moverme hasta que tú puedas hacer alguna de esas cosas. Porque cualquier esfuerzo será en vano. Hermanos, yo le mencioné hace 2 semanas atrás que la vida cristiana sin la presencia manifiesta de Dios y en particular el ministerio es extremadamente drenante, insatisfactoria y seca. La vida cristiana sin la presencia manifiesta de Dios, recuerda, Dios es omnipresente, pero la omnipresencia de Dios, teológicamente hablando, y a lo largo de cientos de años ha sido reconocida como una cosa distinta a la presencia manifiesta de Dios. Salomón sabe que Dios es omnipresente, pero está pidiéndole, no nos quite tu presencia. El gozo, la motivación, la energía para trabajar, el deseo,
y la voluntad para obedecer dependen todos de la presencia manifiesta de Dios en mayor o menor grado en cada creyente. Déjame decir eso otra vez. El gozo, la motivación para el día a día, la energía para trabajar, el deseo y la voluntad para obedecer dependen de la presencia manifiesta de Dios en nuestras vidas. Y si Dios le concede la petición a Salomón que le está haciendo, entonces la presencia de Dios, esa es la motivación ahora, no se va a apartar y Salomón entiende, eso solo es una bendición. Por eso es parte de esta conclusión ahora. Motivación número 2. Que Dios, versículo 58, incline nuestro corazón hacia Él. Yo no puedo hacer eso. Para que andemos en todos sus caminos y para que guardemos sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos que ordenó a nuestros padres. Que tú incline mi corazón, porque yo no puedo, yo no sé cómo hacer eso. Salomón está diciendo, yo quiero que tú no te apartes. Y cuando tu presencia es manifiesta, una de las cosas que ocurren es que tú inclines el corazón de tus hijos en tu dirección. El apóstol Pablo lo dijo de otra manera, que Dios pone en nosotros el querer y el hacer. Cuando Dios pone en mí el querer, ha inclinado mi corazón hacia Él. Y una vez mi corazón está inclinado hacia Él, ya es fácil obedecer, porque yo camino en dirección de mi corazón. En nuestra carne nosotros no tenemos esa capacidad. Ahora, nosotros sí podemos oponernos a la inclinación que Dios quiere hacer de mi corazón. Ahí está Jonás para probarlo. Jonás, vamos para Nínive. Esa es la que quiero inclinar tu corazón hacia Nínive. Tomás no toleraba a los ninivitas. Eran gente crueles, que no merecían perdón. Quizás él sí, pero no los ninivitas. De manera que yo no voy a inclinar mi corazón hacia los ninivitas. Se está oponiendo a la inclinación que Dios quiere dar a su corazón. Y tú conoces el resto de la historia, nos vemos en Nínive. Entonces podemos hacer eso, podemos oponernos, pero no podemos inclinarlo. Hace 1500 años atrás, Agustín decía que cuando la mente le da una orden a la voluntad obedece. Cuando la mente le da una orden a la voluntad obedece. La cita es mucho más larga de ahí, es mucho más compleja. No puedo entrar ahí porque tendría que tomarme todo un sermón para eso, porque él habla de que cuando la mente le da una orden a la mente no obedece. Eso es otra cosa. Sigamos donde estamos. Pero si tu mente le da una orden a la voluntad obedece. Salomón está diciendo, inclina ese corazón, esa mente, la misma cosa. ¿Pero para qué? Él dice ahí para qué. Para que guarden tus mandamientos, tus estatutos y tus preceptos. De esa obediencia depende nuestro caminar. Por tanto, esto sigue siendo una bendición, este final. Porque él está diciendo, inclina, aunque suena como una oración, pero al final está diciendo, es que si tú lo haces, eso es una bendición en sí mismo. Motivación número 3. Que estas palabras mías, su oración, con las que he suplicado delante del Señor, estén cerca del Señor nuestro Dios día y noche, para que Él haga justicia a su siervo y justicia a su pueblo, Israel, según las necesidades de cada día. Hasta ahí va bien, suena bien, pero ¿sabes qué? Eso no es. Esa no es la motivación final de Salomón, y está ahí mismo, yo simplemente detuve el versículo. Salomón está pidiendo que la oración sea oída, para que Dios le haga justicia a él, a Salomón, y a su pueblo también, según la necesidad de cada día. El versículo continúa. ¿Para qué? Escúchalo ahora. ¿A fin de qué? ¿Para qué tú quieres que te haga justicia? ¿Para qué tú quieres que yo intervenga? ¿A fin de qué? ¿Para qué? Para que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios y que no hay otro. En otras palabras, yo quiero que tú saques, si el pueblo peca y se arrepiente, yo quiero que tú lo perdones y lo saques de su opresión, porque yo quiero que todas las naciones de la tierra, todas las naciones paganas, sepan que tú eres el único Dios y que no hay ningún otro Dios. Que la presencia manifiesta de Dios no sea parte de ellos. Que Dios incline su corazón.
que el pueblo sea conocido por la obediencia a sus mandatos, preceptos y estatutos, con una sola intencionalidad, que todos los pueblos de la tierra conozcan que tú eres Dios. ¿A qué suena eso? Esa es la Gran Comisión. La Gran Comisión es acerca de que todos los pueblos de la tierra conozcan que solamente Dios es Dios, que solamente el Señor es Dios. Esta es la Gran Comisión 3000 años atrás. En el Antiguo Testamento la encomienda era más bien ven y ve. Por eso la reina de Saba fue a ver a Salomón, a huir. De tal forma que cuando vengan a mi pueblo y vean, no se dio así lamentablemente, pero vean las extraordinarias cosas que yo he hecho, quieran buscarme. Era como, la misión de Israel era reflejar a Dios como nación. La misión nuestra como iglesia es reflejarlo y proclamarlo. Es ahora ve y di, ve y cuenta. Y cuando cuentes, refléjame. Ambas cosas. Dar a conocer el nombre de Dios para que las naciones encuentren salvación. ¿Te das cuenta de la diferencia entre motivos de oración y motivación de oración? Cuando nosotros oramos, es importante que nosotros sepamos cuál es la intención por la cual estoy pidiendo. ¿Cuál es el fin por el cual estamos orando? ¿Cuál es el propósito de nuestra oración? Porque el propósito, el fin, la intención no debe ser que me saque del problema. No, es válido pedirle a Dios que me saque del problema, pero al final ese no es el motivo. El motivo de la motivación, mejor dicho, la motivación es que ya sea que tenga que permanecer en el problema o estar fuera del problema, que yo pueda glorificarte. Concédeme lo que yo necesito para una cosa o la otra, ya sea por muerte o por vida, como decía el apóstol Pablo. Y yo menciono eso porque, como hemos dicho en otras ocasiones, frecuentemente la vida de oración del creyente es alimentada por los problemas, porque solamente los problemas lo motivan a ir a Dios para que lo saque del problema. Ese no fue el caso de Salomón. En el momento que él pide, el pueblo estaba bien, estaba en el ápice de la riqueza y de paz. O sea, David le entregó a Salomón un reino en paz. No tenía enemigos. Pero Salomón supo orar. Ahora, hermanos, si bien es cierto que todo comienza con Dios y termina con Dios, no es menos cierto que entre el comienzo y el final hay un rol que a mí me toca. Hay una parte que yo tengo que hacer. Y mira cómo Salomón lo menciona. Versículo 61. Estén pues los corazones de ustedes enteramente, ¿notas eso? Enteramente dedicados a Dios, nuestro Señor, para que andemos en sus estatutos y guardemos sus mandamientos como en este día. No sé qué te llamó la atención, pero debiera llamarte la atención la palabra enteramente. Estén pues los corazones de ustedes. Imagínate que yo soy Salomón. Salomón ya le habló a Dios y antes de terminar, él dice, ahora déjame hablarle a ustedes. Estén pues los corazones de ustedes enteramente dedicados al Señor nuestro Dios. Ahora recuerda que Salomón es como, en este rol que está llenando, es un intercesor y es como, él está tipificando a un mejor Salomón, a la enésima potencia que es Cristo Jesús. O sea, si Salomón puede orar por el pueblo de Dios de esa manera tan vehemente como intercesor, imagínate lo que el último y mejor intercesor puede hacer por ti y por mí. De manera que ese último intercesor, Cristo Jesús, pudiera estar diciendo la misma cosa. Estén en los corazones de ustedes, y ahí ya entro yo, enteramente dedicados al Señor nuestro Dios, para que andemos en sus estatutos y guardemos sus mandamientos como en este día. ¿Notaste la frase, enteramente dedicados? ¿De qué está hablando Salomón? Está hablando de santificación. Eso es lo que está hablando. ¿Y qué es la santificación? Bueno, santificación es el proceso por medio del cual Dios toma a un incrédulo, lo vuelve creyente y ahí continúa entonces conformándolo a la imagen de Cristo a través de una serie de tiempos, de circunstancias, de personas. Todo eso es verdad.
¿Pero qué es santificación? Bueno, santificación es consagración. ¿Y qué es consagración? Consagración es dedicación a Dios de manera exclusiva. En el Antiguo Testamento, cuando consagraban los instrumentos, solamente se tocaban en el templo. Si consagraban vestiduras, solamente se usaban en el templo. Bueno, nosotros no consagramos instrumentos hoy ni vestiduras. Nosotros consagramos nuestras vidas. La palabra en hebreo para matrimonio es ketuchim, que implica consagración exclusiva. Cristo se matrimonió con nosotros. Él es el novio, nosotros somos la iglesia, la novia. Y Él espera un ketuchim de parte mía, una consagración exclusiva a Él. Para eso yo necesito una dedicación total de mi mente y de mi corazón. El problema está que cuando yo hago cosas de forma parcial, o ponlo de esta manera, el problema de mi desobediencia y la tuya es un problema de dedicación parcial a nuestro Dios. Es como es, literalmente hablando. Queremos el reino de los cielos, pero tú sabes, como que una parte del reino de los hombres, porque ¿qué tiene de malo? Deseamos las bendiciones de arriba, pero sin perder los placeres de abajo. Nosotros deseamos, imagínate esto, hay gente con la que yo he hablado, mayormente en el mundo secular, pero porque sería extraño que alguien me confesara así en el mundo cristiano, aunque yo pienso que pasa de otra manera, pero en el mundo secular, pastor, mire, yo trabajo de lunes a viernes para el fin de semana. Porque el fin de semana es como aquella película en inglés, Friday Night Fever. O sea, es la fiebre del viernes en la noche. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, de manera que viernes yo voy a beber, yo voy a comer, yo voy a bailar, de manera que el lunes yo vuelvo al trabajo. Entonces el domingo, mañana a trabajar otra vez. Pues más o menos usa esa ilustración y piensa como que tenemos la vida cristiana, nos vamos a esforzar más o menos de lunes a viernes, pero yo necesito mis escapadas. Sí, porque pastor, no todo es Biblia, ¿no? Eso sí yo lo he oído de cristiano, no es todo Biblia. Bueno, obviamente medicina no es Biblia, ingeniería no es Biblia, pero mi vida tiene que conformarse a la Biblia. Joel Beeke acaba de escribir, apenas hace un par de meses atrás creo que salió, su último libro, se llama A Radical Comprehensive Call to Holiness, o un llamado radical y completo a la santificación. Y él dice algo en la introducción. Él dice, que yo creo que es importante que lo acotemos aquí, cada victoria sobre el pecado parece aumentar la intensidad de la próxima batalla. Cada victoria sobre el pecado, yo creo que es importante recordarlo, porque nosotros a veces luchamos con algo, lo vencemos, entonces como que prontamente comienza otra batalla y pensamos, bueno, pero Dios, suéltame ya, porque ya... No, usted no ha oído o ha dicho, Dios como que se ha cogido conmigo. Es que cada victoria sobre el pecado parece incrementar la intensidad de la próxima batalla. Yo no sé quién va a ganar la batalla de Ucrania y Rusia, pero sí yo te garantizo que cada victoria, por pequeña que sea, de un lado es un avance hacia la victoria final. Y de esa misma manera, cada victoria sobre tu pecado es un avance hacia el próximo pecado, la victoria final. Hermanos, piensen esto, los levantadores de pesas que levantan 350, 400 libras, no comenzaron ahí 10 libras, 20, 50, 100, 150, 200, siempre anhelando romper su propio récord. Los corredores profesionales, cada uno tiene un récord profesional de cuántos segundos o minutos me tomó llegar a los 100 metros, a los 1000 metros. Y cada uno quiere romper su propio récord.
Y nadie dice, ya yo no voy a seguir corriendo porque, oye, ahora tengo yo que volver a vencer este próximo desafío. De esa misma manera, tú estás corriendo una carrera donde el pecado abunda. Y cada victoria, cada récord que tú rompes debiera animarte a romper el próximo récord y el próximo récord y el próximo récord. De manera que compites contigo mismo para una mayor santificación y estar de la misma manera que los corredores están apasionados por romper tu próximo récord y tu próximo récord. Ese se quedó atrás y ese récord se quedó atrás. Pero eso requiere un corazón y una mente totalmente dedicada a Dios, no parcialmente. Pastor, pero yo he cambiado mucho. No he dicho que no, yo también. Pero el cambiar mucho me lleva a obedecer mejor. Pero obediencia parcial sigue siendo desobediencia total. Porque Dios nos dice, mira, en realidad obedecer me requiere del 1 al 10. Pero si tú sacas un 6 o un 7, tú estás bien. No, estoy en desobediencia. Permíteme, el tiempo pasado, permíteme traer esto a conclusión con una ilustración. Cuando yo era niño, 10 años, 11, 12, no recuerdo bien, pero alrededor de esa época, yo recuerdo soñar con ser médico. Y yo soñaba tanto con ser médico que yo soñaba teniendo mi propio hospital tan grande que las enfermeras iban a ir en los pasillos en patinetas eléctricas porque iban a poder llegar de un sitio a otro. Y fue divertido. Pero yo crecí y me hice hombre, me hice adulto. Y me hice médico, Dios me hizo médico. Y ahora yo tengo que ir y tratar pacientes con enfermedades serias y ser responsable de mi preparación, ejecución y de su salud. Hermano, en la vida cristiana tú naciste de nuevo y en los primeros tiempos tú eras un niño espiritual y tú jugabas a ser cristiano. Pero yo no puedo seguir jugando a ser cristiano. Pero yo no soy un bebé en la fe. Y ya yo crecí. Yo tengo que ir y ser ahora un cristiano en la práctica. Que por la madurez alcanzada pueda ir a sanar enfermos. No físicos, sino espirituales. Enfermos que a veces son simplemente incrédulos, que no conocen a Dios y están completamente enfermos. Y yo soy el médico designado para el espíritu, para llevar el mensaje de Dios. Y otros que son creyentes, pero que han enfermado y que Dios me ha designado para ir en su rescate, en su ayuda y ayudarlos a sanar. Pero yo tengo que ser un adulto. No puedo seguir jugando a ser cristiano. Ese tiempo pasó. No hay el síndrome de Peter Pan espiritual, que siempre no quería crecer. Peter Pan no quería crecer, quería ser un niño perpetuo, siempre jugando. Eso no se da, eso se desea en la vida común, pero en el reino de los cielos no se cree en eso. Y eso requiere una mente y un corazón completamente dedicados a Dios. De manera que mi vida entera sea para la gloria de Dios. No importa cómo las oraciones sean respondidas o no. Yo vivo, yo existo, yo respiro, yo fui creado para glorificar a mi Dios. Padre, gracias. Gracias por el desafío, pero en realidad no es un desafío, es un privilegio. Es una bendición poder vivir bajo tu ley, poder vivir bajo tu cobertura, poder vivir bajo tu reino. Señor, nosotros vamos a cantar ahora. Y vamos a usar la canción como una oración pidiéndote perdón por nuestras parcialidades, nuestra dedicación. Luego yo voy a regresar y orar con tu pueblo, a quien tú escogiste, a quien tú sacaste del pecado, al cual yo pertenezco hoy también. Pero yo quiero interceder como Salomón lo hizo, para cerrar el servicio de hoy,
después de haber cantado lo que queremos decirte en adoración, oración. Sé con nosotros de manera especial. En Cristo Jesús.